Soy Alejandro, pero en el CJNG me conocían como el Huracán. Durante 8 años fui la mano derecha de Nemesio Oseguera, el hombre que ustedes conocen como el Mencho. Hoy voy a revelar secretos que pueden costarme la vida, pero después de todo lo que he visto, ya no puedo guardar silencio. Lo que voy a contarles va más allá de lo que han escuchado en las noticias. Van a conocer la verdadera cara del cartel más sanguinario de México, desde adentro, desde el círculo más íntimo del poder. Antes de continuar, quiero que sepan algo. Cada palabra que van a escuchar es real. No estoy aquí para glorificar la violencia, ni para presumir lo que hice. Estoy aquí porque hay verdades que el pueblo mexicano merece conocer. Verdades sobre cómo opera realmente el CJNG, sobre los métodos que usan para mantener el control y sobre los secretos que han mantenido ocultos durante años. Mi historia comienza en Michoacán, en el año 2010. Yo era un joven de 23 años que trabajaba como mecánico en un taller pequeño en Apatzingán. La vida era dura, el dinero escaseaba y las oportunidades eran pocas. Mi familia dependía de mí desde que mi padre murió en un enfrentamiento entre grupos armados. Mi madre, mis 2 hermanas menores y mi abuelo enfermo necesitaban que yo fuera el sostén del hogar. Fue en esos días difíciles cuando conocí a un hombre que cambiaría mi destino para siempre. Se llamaba Raúl, pero todos le decían el Puma. Era uno de los primeros reclutadores que el Mencho había enviado a nuestra región para expandir su territorio. El CJNG apenas estaba naciendo, separándose de lo que quedaba del cártel del milenio, y necesitaban gente joven, hambrienta, dispuesta a todo. El Puma llegó al taller una tarde calurosa de julio. Traía una camioneta blindada que necesitaba reparación en el sistema eléctrico. Mientras yo trabajaba, él me observaba. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Después de 3 horas de trabajo, cuando le entregué las llaves, me hizo una pregunta que cambió todo. Muchacho, ¿te gustaría ganar en una semana lo que ganas aquí en 6 meses? Al principio pensé que era una broma. Nadie ofrece ese tipo de dinero sin pedir algo a cambio. Pero cuando vi los billetes que sacó de su bolsillo, supe que hablaba en serio. Eran más billetes de 500 pesos de los que había visto en toda mi vida. ¿Qué tendría que hacer? Le pregunté con curiosidad y miedo a la vez. Por ahora, solo arreglar carros como este, me respondió señalando su camioneta. Pero carros especiales, que requieren discreción total. Esa noche no pude dormir. Sabía perfectamente de qué tipo de carros hablaba. En Michoacán, todos sabíamos que los únicos que manejaban camionetas blindadas eran los narcos. Pero también sabía que con ese dinero podría sacar a mi familia de la pobreza, pagar el tratamiento médico de mi abuelo y darles una vida digna a mis hermanas. 2 días después, el Puma regresó. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre más joven, de mi edad, que se presentó como Kevin. Tenía tatuajes en los brazos y una mirada que había visto demasiado para sus años. Alejandro, me dijo el Puma, Kevin aquí va a ser tu compañero. Él te va a enseñar todo lo que necesitas saber sobre nuestros vehículos especiales. Durante las siguientes semanas, Kevin me enseñó cosas que nunca imaginé que existían. Compartimientos secretos para ocultar drogas y armas, sistemas de comunicación encriptados, blindajes artesanales que podían detener balas de alto calibre. Pero más importante aún, me enseñó las reglas del juego. Regla número 1, me decía Kevin mientras trabajábamos, nunca hagas preguntas sobre lo que transportan los carros. Regla número 2, nunca hables con nadie sobre tu trabajo, ni con tu familia, ni con tu mejor amigo. Regla número 3, si algo sale mal, no nos conoces. Al principio, mi trabajo era exactamente lo que me habían prometido. Reparaba vehículos, instalaba compartimientos secretos, modificaba sistemas de escape. El dinero llegaba puntual cada semana, más dinero del que había visto en toda mi vida. Mi familia comenzó a vivir mejor. Mi abuelo recibió el tratamiento médico que necesitaba, mis hermanas pudieron seguir estudiando y mi madre dejó de preocuparse por el dinero para la comida. Pero en el mundo del narcotráfico, nada permanece igual por mucho tiempo. Después de 6 meses, el Puma me citó en un lugar diferente. Era una casa segura en las afueras de Uruapan, protegida por hombres armados que me revisaron de pies a cabeza antes de dejarme entrar. Adentro me esperaba alguien que no había visto antes. Era un hombre de unos 40 años, corpulento, con una presencia que imponía respeto y miedo a la vez. Sus ojos eran fríos, calculadores, y cuando hablaba, todos en la habitación guardaban silencio absoluto. «Tú eres Alejandro»,
me dijo sin preguntar. He escuchado cosas buenas de tu trabajo. No sabía quién era, pero por la forma en que todos lo trataban, era alguien importante en la organización. Más tarde supe que acababa de conocer a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre que se convertiría en el líder del cartel más poderoso de México. Necesito gente de confianza, continuó. Gente que entienda que esto no es solo un trabajo, es una familia, y en esta familia la lealtad se paga bien, pero la traición se paga con la vida. Me ofreció ascender en la organización. Ya no sería solo mecánico, ahora sería parte de su equipo de logística. Mi trabajo incluiría supervisar el mantenimiento de toda la flota de vehículos, coordinar el transporte de mercancía y, eventualmente, participar en operaciones más delicadas. El salario que me ofreció era 10 veces lo que ganaba. Pero había una condición. Tenía que mudarme con mi familia a Guadalajara, donde estaría bajo la protección directa del cartel, pero también bajo su vigilancia constante. Piénsalo bien, me dijo antes de que me fuera. Una vez que entres a este nivel, no hay vuelta atrás, pero si demuestras que eres de confianza, vas a tener poder, dinero y respeto. Tu familia nunca va a volver a pasar necesidades. Esa noche hablé con mi madre. No le conté toda la verdad, pero le expliqué que tenía una oportunidad de trabajo en Guadalajara que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Mis hermanas estaban emocionadas con la idea de vivir en la ciudad. Mi abuelo, ya más recuperado, me dijo que confiaba en mis decisiones. Una semana después, acepté la oferta de El Mencho. Fue la decisión que me convertiría en uno de los hombres más cercanos al líder del CJNG, pero también la decisión que me haría testigo de atrocidades que jamás imaginé posibles. El día que llegamos a Guadalajara, nos instalaron en una casa en una zona exclusiva de Zapopan. Era una casa grande, con jardín, alberca y vigilancia las 24 horas. Para mi familia era como un sueño hecho realidad. Para mí era el comienzo de una pesadilla que duraría 8 años. Mi primer día oficial como parte del círculo íntimo de El Mencho fue revelador. Me llevaron a un complejo de bodegas en las afueras de la ciudad, donde funcionaba el centro de operaciones logísticas del cartel. Lo que vi ahí superó todas mis expectativas. No era solo un centro de distribución de drogas como había imaginado. Era una operación industrial completa que funcionaba como cualquier empresa multinacional. Había departamentos separados para diferentes tipos de mercancía, sistemas de inventario computarizados y una cadena de mando tan organizada como cualquier corporación legítima. El Mencho me asignó a un hombre conocido como El Contador, un tipo delgado de unos 50 años que había estudiado administración de empresas antes de unirse al cartel. Él sería mi mentor durante los primeros meses. Alejandro, me dijo el contador mientras caminábamos por las instalaciones. Olvídate de todo lo que crees saber sobre los carteles. Aquí no somos criminales comunes. Somos empresarios que operamos en un mercado que el gobierno ha decidido prohibir. Me mostró oficinas con computadoras de última generación, donde equipos de contadores llevaban registros detallados de cada operación. Había salas de reuniones con proyectores y pizarrones, donde se planeaban rutas de distribución como si fueran campañas de marketing. Incluso tenían un departamento de recursos humanos que se encargaba de reclutar, entrenar y ubicar personal en diferentes posiciones. El jefe revolucionó este negocio, continuó el contador. Antes, los carteles eran grupos desorganizados que peleaban entre ellos por territorios pequeños. El Mencho entendió que el verdadero poder está en la organización, en la eficiencia y en pensar a gran escala. Durante mis primeras semanas, mi trabajo consistía en supervisar el mantenimiento de más de 200 vehículos, camionetas, carros deportivos, tractocamiones, incluso lanchas rápidas y avionetas. Cada vehículo tenía un propósito específico y un nivel de modificación diferente según su función. Las camionetas de los escoltas estaban completamente blindadas, con vidrios antibalas y llantas especiales que podían rodar aunque estuvieran ponchadas. Los carros para transporte de mercancía tenían compartimientos tan sofisticados que ni los perros entrenados podían detectar lo que llevaban adentro. Las lanchas tenían motores modificados que les permitían alcanzar velocidades superiores a cualquier embarcación de la marina. Pero lo que más me impresionó fue el nivel de tecnología que manejaban. Tenían sistemas de comunicación más avanzados que muchos ejércitos. Usaban frecuencias encriptadas, códigos que cambiaban cada semana y equipos de intercepción que les permitían escuchar las comunicaciones de las fuerzas federales. La información es poder, me explicaba el contador. Nosotros sabemos qué operativos van a hacer antes de que los mismos soldados lo sepan,
Sabemos qué rutas están vigiladas, qué funcionarios están cooperando con nosotros y cuáles representan una amenaza. Después de 3 meses, el Mencho me llamó a su oficina privada. Era la primera vez que hablaba directamente conmigo desde el día que acepté unirme a su organización. Su oficina parecía la de cualquier ejecutivo exitoso: escritorio de caoba, sillones de piel, cuadros caros en las paredes. La única diferencia eran los monitores que mostraban transmisiones en vivo de cámaras de seguridad ubicadas por toda la ciudad. Alejandro, me dijo sin levantar la vista de unos documentos que estaba revisando. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? Es impresionante, jefe, le respondí. Nunca imaginé que una organización como esta pudiera existir. ¿Te das cuenta de por qué somos diferentes?, me preguntó finalmente mirándome directamente. Los otros carteles pelean por plazas, por territorios pequeños. Nosotros estamos construyendo un imperio que va a durar generaciones. Me explicó su visión. El CJNG no era solo un cartel de drogas, era una organización que buscaba controlar todos los aspectos del crimen organizado en México. Secuestro, extorsión, tráfico de personas, robo de combustible, piratería, todo operaba bajo la misma estructura organizacional. Cada negocio tiene sus especialistas, continuó, pero todos reportan a la misma dirección general. Así es como logramos eficiencia y eliminamos la competencia interna. Ese día me asignó una nueva responsabilidad. Sería el encargado de coordinar el transporte para una operación especial que estaban planeando en Veracruz. Era mi primera misión de alto nivel, y el éxito o fracaso determinaría si podía seguir ascendiendo en la organización. La operación consistía en trasladar un cargamento de 50 toneladas de cocaína desde el puerto de Veracruz hasta diferentes puntos de distribución en la frontera norte. No era solo la cantidad lo que hacía especial esta operación, sino la forma en que se iba a ejecutar. Vamos a mover la mercancía en convoy, me explicó el Mencho. 20 vehículos, 200 hombres armados, coordinación con autoridades locales. Va a ser la operación más grande que hemos hecho hasta ahora. Para preparar la operación, pasé 2 semanas en Veracruz coordinando con células locales del cartel. Fue ahí donde realmente entendí el alcance del poder de El Mencho. Tenía gente infiltrada en la Marina, en la Policía Federal, en aduanas, incluso en el Ejército. Cada movimiento estaba calculado, cada ruta había sido negociada previamente. El día de la operación todo salió perfecto. El convoy se movió por carreteras federales como si fuera un desfile militar. Las autoridades que encontrábamos en el camino ya habían recibido instrucciones de no interferir. Algunos hasta nos escoltaban para asegurar que no tuviéramos problemas. Cuando regresamos a Guadalajara, el Mencho me felicitó personalmente. Alejandro, me dijo, acabas de coordinar la operación de transporte de drogas más exitosa en la historia de México. Eso demuestra que tienes lo necesario para estar en mi círculo íntimo. A partir de ese momento, mi posición en el cartel cambió completamente. Ya no era solo el encargado de logística, ahora era uno de los consejeros directos de El Mencho. Participaba en las reuniones de planeación estratégica, conocía los planes futuros del cartel y tenía acceso a información que solo 5 personas en toda la organización manejaban. Pero con el poder vinieron también responsabilidades más oscuras. El Mencho empezó a pedirme que participara en operaciones que iban más allá del simple transporte de drogas, operaciones que involucraban violencia extrema y que me harían cómplice de actos que jamás imaginé que sería capaz de realizar. La primera vez que el Mencho me pidió que participara en una ejecución fue 6 meses después de la operación de Veracruz. Un comandante de la policía de Jalisco había estado filtrando información a carteles rivales sobre nuestras operaciones. El Mencho había decidido que tenía que morir, y quería que yo estuviera presente para enviar un mensaje claro al resto de sus contactos en las fuerzas policiales. No tienes que apretar el gatillo, me dijo. Solo necesito que estés ahí. Que vean que mi mano derecha aprueba lo que va a pasar. Esa noche llegamos a una casa abandonada en las afueras de Tlajomulco. El comandante ya estaba ahí, amarrado a una silla, con la cara hinchada por los golpes que había recibido. Cuando vio llegar a El Mencho, empezó a suplicar por su vida. «Por favor, jefe», decía llorando. «Fue solo una vez. Me amenazaron a mi familia. No volverá a pasar». El Mencho lo escuchó en silencio durante unos minutos. Luego se acercó a él y le habló con una voz fría que me erizó la piel. «El problema no es que nos hayas traicionado una vez», le dijo. «El problema es que ahora sabemos que eres capaz de traicionarnos, y nosotros no podemos permitir que gente capaz de traicionarnos siga viva».
Lo que pasó después fue la primera vez que vi la verdadera cara del hombre para quien trabajaba. El Mencho no era solo un narcotraficante exitoso. Era un psicópata calculador capaz de actos de crueldad que superaban todo lo que había imaginado posible. La ejecución del comandante fue solo el comienzo. El Mencho me hizo quedarme hasta el final, observando cada detalle de lo que sus hombres le hicieron a ese hombre. No voy a describir los métodos que usaron, pero puedo decir que tardaron más de 2 horas en matarlo. Cuando finalmente terminó, el Mencho se acercó a mí. «¿Cómo te sientes, Alejandro?», me preguntó como si me hubiera invitado a cenar en lugar de presenciar una tortura. «Está bien, jefe», le mentí. «Entiendo que era necesario». «Bien», me respondió, «porque esto es solo el primer nivel. Si vas a ser mi mano derecha, vas a ver cosas mucho peores que esta». Tenía razón. Durante los siguientes meses, el Mencho me incluyó en operaciones cada vez más brutales. No era solo eliminar traidores o enemigos, era enviar mensajes tan violentos que nadie se atreviera siquiera a pensar en desafiar al CJNG. Recuerdo una operación en particular que se me quedó grabada para siempre. Un grupo de secuestradores independientes había estado operando en territorio que el cartel consideraba suyo. No eran competencia real, eran solo 5 tipos que secuestraban comerciantes pequeños por rescates de 50 o 100 mil pesos. Pero el Mencho decidió que su ejemplo serviría para establecer un precedente. «Alejandro», me dijo una mañana, «vamos a hacer una demostración pública. Quiero que toda la ciudad entienda que solo nosotros decidimos quién vive y quién muere en Jalisco». La operación fue planeada como un espectáculo. Capturamos a los 5 secuestradores y los llevamos a una plaza pública en pleno centro de Guadalajara. Era un sábado por la mañana, cuando las familias salen a caminar con sus niños. El Mencho quería que hubiera testigos. Llegamos en 10 camionetas, con más de 40 hombres armados. Bloqueamos todas las salidas de la plaza y obligamos a la gente a quedarse y observar. Lo que pasó después fue una demostración de poder tan extrema que varios testigos se desmayaron del horror. Pero lo que más me marcó no fue la violencia en sí, sino la cara de satisfacción del Mencho mientras todo sucedía. Él no era solo un criminal que hacía lo necesario para mantener su negocio. Era alguien que genuinamente disfrutaba el terror que causaba en otros. «¿Ves eso, Alejandro?», me decía señalando a las familias que lloraban y temblaban de miedo. «Eso es respeto real, no es amor, no es admiración, es miedo puro, y el miedo es la emoción más poderosa que existe». Después de esa demostración pública, la reputación del CJNG cambió completamente. Ya no éramos solo otro cartel compitiendo por territorio. Éramos la organización criminal más temida de México. Los secuestros independientes desaparecieron de Jalisco casi inmediatamente. Otros carteles empezaron a evitar confrontaciones directas con nosotros. Hasta las autoridades federales comenzaron a tratarnos con más precaución. El poder de El Mencho creció exponencialmente. Pero con ese poder vino también una paranoia que lo consumía cada día más. Empezó a haber traiciones donde no las había, a sospechar de gente que había sido leal durante años. En este negocio, me explicaba durante una de nuestras reuniones privadas, la confianza es un lujo que no me puedo permitir. Todos los días alguien está planeando traicionarme. Mi trabajo es encontrarlos antes de que lo hagan. Creó una red de espionaje interno que vigilaba a todos los miembros del cartel. Tenía gente que espiaba a otros miembros y gente que espiaba a los espías. Nadie estaba exento de sospecha, ni siquiera yo. Una noche, mientras revisábamos reportes financieros en su oficina, el Mencho me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Alejandro, ¿alguna vez has pensado en traicionarme?» «Jamás, jefe», le respondí inmediatamente. «Mi lealtad hacia usted es total». Eso me dijeron también el Flaco, el Chato y el comandante. Me respondió mencionando a 3 hombres que habían sido ejecutados por traición en los últimos meses. Todos juraron lealtad eterna hasta el día que los maté. Me mostró un archivo con mi fotografía en la portada. Adentro había reportes detallados sobre todos mis movimientos durante las últimas semanas. Sabía a qué hora salía de mi casa, qué rutas tomaba para llegar al trabajo, hasta qué comía en los restaurantes que frecuentaba. «No es personal, Alejandro», me explicó viendo mi cara de sorpresa. «Pero tengo archivos como este de todos mis hombres de confianza. La supervivencia de esta organización depende de que yo sepa todo sobre todos». Esa conversación me hizo entender que mi posición privilegiada dentro del cartel también me ponía en constante peligro. El Mencho me necesitaba por mi eficiencia y mi lealtad, pero también me temía por el conocimiento que tenía sobre sus operaciones.
Era una relación de dependencia mutua que podría terminar en mi muerte si él llegaba a sospechar que representaba una amenaza. Los años siguientes fueron los más prósperos para el CJNG. Expandimos operaciones a 15 estados de México. Establecimos rutas de distribución que llegaban hasta Europa y Asia. Los ingresos del cartel superaban el presupuesto de muchos países pequeños. Pero también fueron los años más violentos. La guerra contra carteles rivales se intensificó hasta niveles que nunca había visto. No eran solo enfrentamientos entre sicarios. Eran batallas campales con armamento militar, que dejaban decenas de muertos cada semana. Recuerdo una guerra particular contra el cártel de Santa Rosa de Lima que duró 8 meses. El Mencho había decidido que el territorio de Guanajuato tenía que ser nuestro, sin importar el costo. Movilizamos más de 1000 hombres armados para esa campaña. Usamos granadas, lanzacohetes, incluso drones modificados para lanzar explosivos. Mi trabajo durante esa guerra fue coordinar el suministro de armas y municiones. Cada semana, convoyes completos de camiones llegaban desde la frontera cargados con armamento que ni el ejército mexicano tenía. AK-47, AR-15, ametralladoras Barrett calibre 50, granadas fragmentarias, lanzagranadas RPG. Alejandro, me decía el Mencho mientras revisábamos mapas de batalla, esta no es solo una guerra por territorio, es una guerra por el futuro del crimen organizado en México. Si ganamos aquí, nadie más se va a atrever a desafiarnos. La guerra la ganamos, pero el costo fue enorme. Perdimos más de 300 hombres. Los enfrentamientos dejaron pueblos enteros abandonados. Miles de familias tuvieron que huir de sus casas. La violencia llegó a niveles tan extremos que hasta los medios internacionales empezaron a comparar la situación con una guerra civil. Pero para el Mencho, esas muertes eran solo números en un reporte. Lo que le importaba era el mensaje que habíamos enviado. El CJNG era imparable. Cualquiera que se opusiera a nosotros terminaría destruido, sin importar el tiempo o los recursos que tuviéramos que invertir. ¿Ves esto, Alejandro?, me decía señalando un mapa donde habíamos marcado todos los territorios que controlábamos. Hace 10 años éramos solo un grupo pequeño tratando de sobrevivir. Ahora controlamos más territorio que cualquier cartel en la historia de México. Era verdad. El CJNG había crecido hasta convertirse en la organización criminal más poderosa del país. Pero yo empezaba a darme cuenta de que ese poder tenía un precio que iba más allá del dinero y la violencia. Había un costo humano que me estaba consumiendo por dentro. Durante todos esos años, había justificado mis acciones diciéndome que era necesario para proteger a mi familia. El dinero que ganaba les había dado una vida cómoda. Mis hermanas habían terminado sus estudios universitarios. Mi madre vivía en una casa hermosa. Mi abuelo había recibido la mejor atención médica hasta el día que murió. Pero esa justificación empezó a derrumbarse cuando me di cuenta de en qué me había convertido. Ya no era el joven mecánico que había entrado al cartel para sacar a su familia de la pobreza. Era el brazo derecho del criminal más peligroso de México. Era cómplice de atrocidades que habían destruido miles de vidas. La primera vez que cuestioné realmente lo que estábamos haciendo fue durante una operación en Michoacán. Un pueblo completo se había negado a pagar extorsión al cartel. En lugar de castigar solo a los líderes, el Mencho decidió hacer un escarmiento que nadie olvidaría. «Vamos a quemar el pueblo completo», me dijo con la misma tranquilidad con la que ordenaba el desayuno. «Casas, negocios, la iglesia, todo. Quiero que quede claro que desafiar al CJNG tiene consecuencias permanentes». «Jefe», le dije, «hay familias inocentes ahí. Niños, ancianos, gente que no tiene nada que ver con la decisión de no pagar». «No hay inocentes», me respondió fríamente. «Hay gente que está con nosotros y gente que está contra nosotros. Los que están contra nosotros tienen que enfrentar las consecuencias». Esa operación se llevó a cabo tal como él la había planeado. Más de 200 hombres entraron al pueblo al amanecer. Sacaron a toda la gente de sus casas y les dieron 30 minutos para tomar lo que pudieran cargar. Después prendieron fuego a todo lo que quedó. Viendo a esas familias caminar por la carretera con sus pocas pertenencias, sus niños llorando, sus ancianos apenas pudiendo caminar, algo dentro de mí se rompió para siempre. Me di cuenta de que ya no estaba protegiendo a mi familia, estaba destruyendo las familias de otros. Esa noche, por primera vez en 8 años, consideré seriamente la posibilidad de dejar el cartel. Pero sabía que salir no era una opción. El Mencho me había dicho muchas veces que la única forma de salir de la organización era muerto.
Y después de todo lo que había visto y hecho, tenía demasiados secretos como para que me dejaran ir. Además, mi familia dependía completamente del dinero que yo generaba. Habían adoptado un estilo de vida que sería imposible mantener con un trabajo legítimo. Mis hermanas estaban acostumbradas a vivir en casas lujosas, a tener carros nuevos, a viajar por el mundo. Mi madre había desarrollado gustos caros que nunca podría costear con un salario normal. Estaba atrapado en una prisión dorada. Tenía poder, dinero y respeto, pero había perdido mi libertad, mi conciencia y mi alma. Cada día que pasaba me hundía más profundo en un mundo del que ya no había escape. Los años siguientes fueron testigo de cosas que nunca debería haber visto. El Mencho desarrolló métodos de control que iban más allá de la simple violencia. Era un maestro de la manipulación psicológica. Sabía exactamente cómo quebrar la voluntad de las personas sin siquiera tocarlas. Recuerdo el día que decidió expandir las operaciones hacia el secuestro de alto perfil. No era solo por el dinero, aunque los rescates podían llegar a millones de dólares. Era por el poder que le daba tener en sus manos a hijos de políticos, empresarios y figuras públicas. Alejandro me dijo durante una reunión en su despacho privado: el secuestro es el negocio perfecto. No requiere infraestructura como las drogas, no necesita rutas complicadas como las armas, y el margen de ganancia es del 1000%. Me asignó coordinar una célula especializada en este tipo de operaciones. Tenían que ser discretas, profesionales, sin violencia innecesaria. El objetivo era mantener a las víctimas vivas y en buenas condiciones mientras se negociaban los rescates. No queremos mártires, me explicaba. Queremos clientes satisfechos que paguen rápido y mantengan la boca cerrada después. La primera operación grande que coordiné fue el secuestro del hijo de un empresario de la construcción que había ganado contratos millonarios del gobierno estatal. El Mencho había identificado que gran parte de ese dinero venía de licitaciones arregladas, lo que hacía al empresario vulnerable al chantaje. Si no coopera con el secuestro, me dijo, le filtramos a los medios toda la información sobre sus contratos fraudulentos. Perderá todo de cualquier manera. El operativo fue ejecutado con precisión militar. Interceptamos al joven cuando salía de la universidad, en pleno día, en una zona residencial exclusiva. Todo duró menos de 3 minutos. Los testigos solo vieron a unos hombres encapuchados subir a alguien a una camioneta y desaparecer. Mantuvimos al secuestrado en una casa segura en las montañas de Jalisco. Era una propiedad que habíamos adaptado específicamente para este tipo de operaciones. Tenía habitaciones aisladas acústicamente, sistemas de seguridad sofisticados y rutas de escape múltiples. El joven era tratado correctamente. Tenía comida decente, una cama limpia, hasta televisión y libros para entretenerse. El Mencho había aprendido que las víctimas bien tratadas generaban menos resistencia de las familias y menos presión mediática. La negociación duró 3 semanas. El padre inicialmente se negó a pagar, pensando que podía usar sus contactos políticos para rescatar a su hijo. Fue entonces cuando el Mencho mostró su verdadero genio para la manipulación. Alejandro, me dijo, vamos a enseñarle a este señor que sus amigos políticos no pueden protegerlo de nosotros. Esa misma noche, la casa del empresario fue atacada con granadas fragmentarias. No hubo heridos, pero el mensaje era claro. Al día siguiente, su oficina corporativa fue baleada durante la madrugada. El tercer día, interceptamos a su esposa cuando salía del supermercado, pero solo para entregarle una fotografía de su hijo con el periódico del día. Ahora entiende que podemos llegar a él cuando queramos, donde queramos, me explicó el Mencho. Ya no está negociando por dinero, está negociando por el tiempo que le queda a su familia. El rescate se pagó completo una semana después. $5 millones en efectivo, entregados en el lugar y momento exacto que especificamos. El joven fue liberado en perfectas condiciones, tal como habíamos prometido. Pero la operación no terminó ahí. El Mencho había decidido que el empresario sería útil como contacto permanente dentro del sector de la construcción. Ya no era solo una víctima de secuestro, ahora era un colaborador involuntario del cartel. Le vamos a ofrecer un trato, me dijo. Puede seguir ganando sus contratos gubernamentales, pero ahora va a subcontratar el 30% de cada obra con nuestras empresas fantasma. Era un esquema perfecto. El empresario recuperaba parte del dinero del rescate a través de los contratos. El cartel lavaba dinero mediante proyectos de construcción legítimos, y todos mantenían la boca cerrada porque todos tenían algo que perder.
Esta modalidad la replicamos con decenas de empresarios, políticos y profesionistas exitosos. En poco tiempo, el Mencho tenía una red de colaboradores involuntarios que abarcaba prácticamente todos los sectores económicos de Jalisco. ¿Ves la diferencia, Alejandro?, me preguntaba mientras revisábamos los reportes mensuales. Los otros carteles secuestran para ganar dinero una vez. Nosotros secuestramos para crear socios de por vida. Pero había operaciones que iban más allá de la simple extorsión económica. El Mencho también usaba el secuestro como herramienta política. Cuando necesitaba influir en una decisión gubernamental o presionar a algún funcionario, simplemente se llevaba a alguien cercano hasta conseguir lo que quería. Recuerdo una ocasión en particular cuando el Congreso Estatal estaba discutiendo una ley que afectaría nuestras operaciones de lavado de dinero. El Mencho identificó a los diputados que apoyaban la propuesta y decidió cambiar sus votos de una manera muy directa. No vamos a tocar a los políticos, me explicó. Vamos a tocar a sus familias. Es más efectivo y genera menos revuelo mediático. En una sola semana, desaparecieron temporalmente la esposa de un diputado, la hija adolescente de otro y el hermano menor de un tercero. No hubo demandas de rescate, no hubo comunicación oficial, solo silencio absoluto que generaba un terror psicológico devastador. Esa historia que acaban de escuchar es solo una fracción de lo que viví durante 8 años como brazo derecho del Mencho. Los secretos que he revelado hoy pueden costarme la vida, pero era necesario que México conociera la verdad sobre cómo opera realmente el CJNG. No busco perdón ni justificación para mis actos, solo que entiendan que detrás del poder y el dinero existe un infierno del que es imposible escapar. A los jóvenes que están pensando en entrar a este mundo, les digo que no hay camino de regreso. El precio que se paga por ese dinero fácil es tu alma, tu familia y tu libertad. Si este testimonio sirve para que, aunque sea una persona, evite cometer los mismos errores que yo cometí, entonces valió la pena arriesgar todo para contarlo.